No toques mi auto, le gritó el multimillonario al hombre negro sin hogar, sin saber que este extraño estaba a punto de salvarlo. Su hipercoche de 4,2 millones de dólares y cambiará por completo su visión del mundo. Salía humo del motor, del vértice cuántico en el distrito industrial mientras el titán tecnológico, Anthony Wright, trabajaba frenéticamente. Marcó su teléfono. Nadie contestó. La multitud creció. El motor propietario, el sistema de refrigeración de empuje cuántico, tiene una microfractura en el asa secundaria, dijo el hombre despeinado acercándose con las manos ligeramente levantadas. Puedo arreglarlo. El dedo de Anoni se cernía sobre el número de seguridad. ¿Cómo podría saberlo este hombre? Sobre tecnología tan clasificada que el fabricante ni siquiera reconocía su existencia. ¿Qué genio oculto era? ¿De pie frente a él? ¿Y por qué vivía en la calle? En los siguientes 60 segundos, todo lo que Anthony creía sobre talento, valor y buen juicio se desmoronaría por completo. ¿Desde dónde estás escuchando hoy? Deja un comentario y suscríbete a Beat Stories para disfrutar de momentos de justicia extraordinaria que cambiarán tu perspectiva del mundo. Thomas Johnson no siempre había vivido en la calle. Hace 3 años, diseñó sistemas de refrigeración revolucionarios que transformó la tecnología aeroespacial y salvó innumerables vidas. Ahora dormía bajo el cielo abierto, un hombre invisible para los ejecutivos tecnológicos que pasaban corriendo sin mirar. La mañana comenzó como cualquier otro. Thomas se despertó al amanecer en su lugar cuidadosamente escondido detrás del taller de máquinas, abandonado cerca de Tech Row. Dobló su lona con precisión militar, un hábito de su ingeniería. Días en que la precisión significaba supervivencia. Su rutina era metódica. Lavar en el baño público, cepillarse los dientes y dirigirse a la biblioteca tan pronto como abriera. El conocimiento seguía siendo su única conexión con su vida anterior. Thomas había estado observando el distintivo vértice cuántico durante semanas. Estos hipercoches, ocasionalmente, se deslizaron por el vecindario camino al exclusivo campus tecnológico. Reconoció el ronroneo único del motor. Debería considerar que ayudó a diseñar su predecesor durante su breve consultoría en Aerotech Industries, antes de que todo se derrumbara. Graduado del MIT, 3 títulos de ingeniería, titular de 7 patentes que generaron millones para empresas que ya no reconocían su existencia. A Thomas no se le escapó la ironía de que podía recitar ecuaciones termodinámicas complejas, pero no podía pasar una prueba de contratación. La mirada prejuiciosa del gerente, sobrecalificado, dijeron cuando se molestaron en entrevistarlo. No es un ajuste cultural, murmuraron cuando sus credenciales no se podían negar. El verdadero razones tácitas flotaban en el aire. Un hombre negro del barrio malo de la ciudad. Sin domicilio permanente. La laguna en su historial laboral tras las falsas acusaciones que habían destruido su carrera. Thomas mantuvo su dignidad a pesar de todo. Se ofreció como profesor voluntario. Les daba clases de ciencia a los niños del albergue, para personas sin hogar 3 noches a la semana. Leía revistas tecnológicas desechadas que encontraba en los contenedores de reciclaje. Fuera de la sede de la empresa, mantuvo la mente despierta a pesar del sistema diseñado para embotarla. Esta mañana, Thomas había notado que algo andaba mal con el hipercoche incluso antes de que se detuviera. El sonido provenía de un sutil irregularidad en el ritmo del motor que solo alguien familiarizado íntimamente con su diseño reconocería. La fractura se estaba desarrollando en el lugar exacto donde los planos originales habían predicho debilidad. Thomas había señalado esto, lo mencionó en su informe hace años, pero sus advertencias fueron ignoradas por los ejecutivos ansiosos por cumplir con la producción plazos. Ahora, uno de esos ejecutivos se encontraba ante un fumador multimillonario, un testimonio en dólares de la ignorada experiencia de Thomas. Thomas se acercó con cautela. Aprendí por las malas que su ayuda no siempre era bienvenida, especialmente de aquellos que juzgaban los libros por sus portadas.
Su ropa desgastada y su barba descuidada generalmente provocaban llamadas de seguridad más rápido que sus conocimientos de ingeniería. Despertó respeto. Vio un destello de reconocimiento en los ojos de Anthony Wright, no de Thomas como persona, pero de Thomas como amenaza. La mano del multimillonario se apretó alrededor su teléfono. Thomas conocía bien ese gesto. Lo había visto innumerables veces en los últimos 3 años. Lo que Anthony no podía saber era que Thomas, una vez, habían sido invitados a presentar en las mismas conferencias tecnológicas, donde Anthony había sido orador principal. Sus caminos casi habían cruzó hace 5 años antes de que la vida de Thomas implosionara por acusaciones que luego se demostraron falso, pero no antes de que su reputación quedara irreparablemente dañada. El mundo de la tecnología tenía poca memoria para las reivindicaciones, pero mucha para los escándalos. Thomas observó el patrón de humo del motor del hipercoche. El color y la densidad le indicaron exactamente que los componentes fallaban. Podía arreglarlo con herramientas y conocimientos básicos que aparentemente no habían alcanzado el nivel actual. Equipo de ingeniería. Algo lo impulsó a seguir adelante a pesar de saber la probable recepción. Quizás fue profesional, orgullo. Quizás fue la rara oportunidad de demostrar su valía. O quizás fue simplemente que Thomas Johnson, a pesar de todo lo que la vida le había arrojado, seguía siendo en el fondo una persona que solucionaba problemas. Anthony Wright acababa de terminar otra llamada infructuosa. Su frustración era evidente mientras la multitud susurraba y señaló el lujoso vehículo humeante. La reputación del multimillonario estaba en juego tanto como su inversión. Thomas respiró hondo y dio un paso adelante. «Señor, sé que le pasa a su coche», dijo manteniendo la voz baja, firme y profesional. Su sistema de refrigeración de empuje cuántico tiene una microfractura en el circuito secundario. Las palabras que vinieron a continuación desencadenarían una cadena de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Poco hicieron ninguno de los dos. El hombre sabe que este encuentro casual expondría no solo un defecto en un coche de lujo, sino en el mismo sistema que lo rige. Determinó quién merecía una segunda oportunidad. El día de Anthony Wright estaba implosionando como espectacularmente, como el sistema de refrigeración de su hipercoche, el ápice cuántico solo 17 veces. Había elegido el peor momento posible para desmoronarse, 3 horas antes de su presentación. Potenciales, a 3 kilómetros del punto de servicio autorizado más cercano. 0 recepción celular. Retírese de la vehículo, por favor, dijo Anthony sin siquiera mirar el ojo. Su voz transmitía la autoridad experimentada de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. La multitud de los espectadores habían duplicado su tamaño. Cámaras de los teléfonos enfocaban el espectáculo del hipercoche humeante. Anthony Wright, técnico el prodigio y fundador de Nexus Innovations, varado junto a su símbolo de $4,2 millones. Tendencias en Twitter. Material en cuestión de minutos. «Señor, de verdad que no puedo ayudar», insistió Thomas, manteniendo una distancia respetuosa. «Eso, un modelo específico tiene un problema conocido con el sistema de refrigeración de empuje cuántico. El circuito secundario. ¿Cómo lo sabrías? ¿Algo sobre este coche?» Anthony lo interrumpió, mirando finalmente a Thomas directamente. Su mirada se fijó en la ropa gastada, el aspecto descuidado, la bolsa de supermercado reutilizable que contenía los artículos de Thomas' posesiones mundanas. Su expresión pasó de la frustración al desdén en un instante. Thomas sostuvo su mirada fijamente, porque ayudé a diseñar el prototipo del sistema de refrigeración en el que se basa. Una explosión de una risa escapó de los labios de Anthony, aguda, incrédula y cortante. Varios espectadores me uní nerviosamente. «Cierto. Y doy clases de ingeniería espacial en un colegio comunitario los fines de semana». Anthony se dio la vuelta y volvió a concentrarse en su teléfono. «Mira, te agradezco. Intentando hacer lo que sea, pero este vehículo contiene tecnología patentada,
Incluso la mayoría de los mecánicos no pueden repararlo. Thomas no se movió. La fractura está causando el refrigerante se filtra hacia la cámara terciaria. Por eso se obtiene ese tono específico de humo gris azulado. Si esto continúa, se producirá una falla catastrófica del motor en aproximadamente 47 minutos. Anthony se quedó paralizado. El humo era de hecho gris azulado, y el sistema de diagnóstico del vehículo le avisó con 45 minutos de anticipación antes de que se produjera un daño permanente. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó. Comenzó. Luego se detuvo, sus ojos se entrecerraron con sospecha. ¿Alguien te indujo a hacer esto? ¿Es algún tipo de truco publicitario? Una elegante camioneta negra se detuvo. Los guardias de seguridad privados del campus tecnológico cercano surgieron, respondiendo a la llamada anterior de Anoni. ¿Hay algún problema, señor Wright?, preguntó el guardia más alto, mirando a Thomas con sospecha profesional. Este caballero acaba de... Me voy, respondió Anthony con frialdad. Parece creer que sabe algo sobre mi auto. Sé que el Quantum Apex usa una versión modificada del sistema de enfriamiento de Aerotech, dijo Thomas rápidamente. Sé que tiene una falla de diseño que se identificó en etapa de prototipo, pero se ignoró debido a las presiones de producción. Sé que el memorando interno XT447 documenta la información exacta. El problema que estoy describiendo. El rostro de Anoni mostró un destello de reconocimiento al ver el número de memorando. Eso fue información confidencial que nunca se hizo pública. ¿Cómo es posible?, empezó. Señor Wright, deberíamos asegurar la zona, interrumpió el guardia de seguridad. Su vehículo contiene valiosa información intelectual propiedad. Thomas se mantuvo firme. Tiene aproximadamente 45 minutos antes de... Ese motor sufre daños irreparables. El centro de servicio no puede ayudarte. No tienen las piezas ni la experiencia para este problema específico, y remolcar este vehículo en su estado actual solo acelerará el daño. Anthony dudó, visiblemente dividido entre despedir a Thomas y la creciente comprensión de que este extraño de alguna manera poseía información privilegiada. Señor, el segundo guardia de seguridad se dirigió a Thomas con firmeza. Voy a tener que pedirle que sigue adelante. Espera. Anthony levantó la mano. Mencionaste un memorándum XT447. ¿Cómo lo sabes? Porque lo escribí yo, respondió Thomas simplemente. 5 años. Hace tiempo, cuando era ingeniero consultor en Aeroch. Mi nombre es Thomas Johnson. Por un breve instante, algo parecido a un reconocimiento cruzó el rostro de Anoni. El nombre significaba algo para él, pero no pudo ubicarlo. El primer guardia de seguridad se acercó a Thomas. Señor, última advertencia. Aléjese del señor Wright y su vehículo. Anthony revisó su reloj. La asistencia en carretera del fabricante estaba al menos a 2 horas de distancia. Su reunión con inversores no pudo reprogramarse. El humo del motor se espesaba. ¿Qué necesitarías exactamente para arreglarlo?, preguntó Anthony, ignorando las miradas de sorpresa de los guardias de seguridad. Básico, herramientas. La mayoría debería estar en tu kit de emergencia. 20 minutos de trabajo ininterrumpido, Thomas respondió. Anthony pareció sopesar sus limitadas opciones. La multitud creciente, el vehículo irreemplazable, el encuentro crucial, el extraño que de alguna manera sabía cosas que no debería saber. Señor Wright, le recomendamos encarecidamente que no utilice el guardia de seguridad. Primero revisen su identificación, interrumpió Anthony. Antecedentes completos. El segundo guardia Thomas se apartó mientras el primero hablaba en voz baja, por la radio. Thomas cooperó con calma, sacando su tarjeta de identificación del refugio, la única identificación que poseía. Cuando el guardia regresó, su expresión era sombría, sin dirección actual, sin registros de empleo de los últimos 3 años.
algún tipo del incidente en su último trabajo. El refugio confirma que se aloja allí ocasionalmente. El rostro de Anoni se endureció. Se había arriesgado incluso al considerar esta opción. Lo siento, por el malentendido, le dijo a Thomas, sin sonar arrepentido en absoluto. El equipo se encargará de esto. Thomas vio cómo Anthony se daba la vuelta, ya descartándolo de su mente. Pero, ¿qué? Lo que sucedió a continuación demostraría cuán equivocadas pueden ser las primeras impresiones y cuán rápido puede cambiar la suerte cuando la desesperación se encuentra con una oportunidad. Sonó el teléfono de Anoni. Contestó de inmediato esperando ser rescatado. Su expresión se desvaneció al escuchar. ¿2 horas? Eso no es aceptable. El sistema es, dándome menos de 40 minutos antes de sufrir daños permanentes. Caminaba, de un lado a otro, la multitud. Los susurros se hacen cada vez más fuertes a su alrededor. No. Entiendo que es propiedad de alguien. Por eso te lo compré. Tiene que haber alguien más cerca. Thomas se puso de pie. En silencio, observando cómo las opciones del multimillonario disminuían en tiempo real. Los guardias de seguridad mantuvieron su posición entre él y Anthony, pero su postura se había relajado un poco a medida que la verdadera naturaleza de la situación quedó clara. Bien, esperaré. Anthony finalizó la llamada con visible frustración. Inútil. Volvió a mirar su reloj y luego el humo que seguía elevándose constantemente del compartimento del motor del hipercoche. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas. Señor, dijo el más alto, quizás deberíamos despejar el área si hay riesgo de incendio. No habrá un incendio, intervino Thomas con calma. El humo es debido a la vaporización del refrigerante contra el blindaje térmico. El riesgo de incendio es mínimo. La verdadera preocupación es el daño microscópico a los cojinetes de empuje cuántico, que costará aproximadamente $870,000. Para reemplazarlos si fallan por completo. Los 3 hombres se giraron para mirarlo. ¿Cómo sabes el costo exacto de reemplazo? Preguntó Anthony. Porque ayudé. Calcular las especificaciones de fabricación originales. Respondió Thomas con calma. Los rodamientos utilizan una mezcla de aleación patentada que requiere una fabricación especializada. Solo 2 instalaciones. Se pueden producir en todo el mundo. El plazo de entrega es de 11 semanas. El escepticismo de Anoni es visible. Se preocupó por su creciente curiosidad. Esa información no es pública. No lo es. Thomas estuvo de acuerdo. El guardia de seguridad más alto se acercó a Anthony. Señor, podríamos llamar al policía si esta persona te está acosando. Anthony lo despidió con un gesto, observando a Thomas con renovada intensidad. Dijiste tu nombre. Es Thomas Johnson. Sí. Y afirmas que trabajaste para Aeroch Industries. No solo trabajé allí. Lideré el equipo de termodinámica que desarrolló el sistema de refrigeración original de su coche. El motor se basa en... Thomas habló sin bravuconería, simplemente exponiendo hechos. Patente número AT5729QX, registrada hace 5 años. El Quantumel sistema de Apex es una versión modificada con la misma arquitectura fundamental. Los ojos de Anoni se abrieron ligeramente. Ese número de patente no era algo que nadie ajeno a la industria supiera. Él se acercó, bajando la voz. Si eres quien dices ser, ¿por qué lo eres? Hizo un gesto vago hacia la apariencia de Thomas. Sin hogar. Thomas proporcionó la palabra. Anthony se resistía a decirlo. Es una larga historia que involucra acusaciones falsas, política corporativa y prejuicios raciales. Pero ahora mismo, lo que importa es que tu coche tiene aproximadamente 35 minutos. Antes si ocurre un daño permanente, puedo repararlo. Anthony volvió a mirar su reloj. La multitud había crecido. Alguien de un blog tecnológico local había llegado y estaba filmando su reunión con inversores, donde la necesidad de proyectar un éxito y una confianza absolutos
Se estaba alejando cada vez más de nuestro alcance con cada minuto que pasaba. ¿Qué harías exactamente?, preguntó Anthony, con un tono de voz que delataba la primera señal de consideración. Necesitaría acceder al circuito de enfriamiento secundario, ventilar el refrigerante contaminado, sellar la microfractura y reponerlo. El sistema. Thomas habló con la precisión de un experto. Con el kit de emergencia de su automóvil y quizás algunos artículos de esa tienda de conveniencia al otro lado de la calle, podría completar la reparación en menos de 20 minutos. La incredulidad de Anoni aún era evidente en su rostro. Eso es imposible. Los ingenieros del fabricante afirman que esta reparación requiere equipo especializado y un entorno controlado. Lo están complicando demasiado. Thomas dijo: el problema fundamental es simple dinámica de fluidos. La naturaleza patentada del refrigerante los hace cautelosos, pero hay una solución sencilla. Uno de los guardias de seguridad, que había estado escuchando atentamente, habló de repente. Señor, yo creo reconocer a este hombre. Es voluntario, en el refugio Westside, y da clases de ingeniería a niños allí. Thomas asintió levemente en señal de reconocimiento. ¿Y él sabe que su cosas?, preguntó Anthony, su resistencia comenzando a quebrarse. El refugio. El coordinador dice que es una especie de genio, admitió el guardia. No lo había conectado hasta ahora. Anthony se paseó un momento, sopesando sus cada vez más escasas opciones. El humo no había disminuido. El sistema de diagnóstico ahora mostraba: faltaban 31 minutos para el fallo crítico. Muéstrame, le dijo finalmente a Thomas. No el reparación real. Solo dime exactamente qué está pasando ahí y qué harías. Thomas asintió y se acercó. El vehículo, con cautela, sin tocarlo, comenzó una explicación detallada, apuntando a áreas específicas del compartimento del motor visibles a través de las rejillas de ventilación. El sistema de empuje cuántico utiliza un enfoque de enfriamiento por niveles, circuitos primarios, secundarios y terciarios, cada uno con tolerancia térmica progresivamente mayor. El circuito secundario contiene un nanorefrigerante especializado que previene desestabilización cuántica en los cojinetes de empuje. La microfractura, probablemente ubicada aquí, señaló con precisión, está permitiendo que el refrigerante se filtre hacia la cámara terciaria, donde se vaporiza al entrar en contacto con el elemento térmico. Blindaje. La expresión de Anoni pasó del escepticismo al asombro cuando Thomas continuó describiendo los componentes exactos, sus posiciones y las propiedades metalúrgicas específicas de detalles de cada pieza que solo alguien familiarizado con el sistema conocería. El protocolo de reparación de fábrica requiere un desmontaje completo porque asumen la contaminación en el peor de los casos, explicó Thomas. Pero con este patrón de fuga particular, podemos aislar la sección afectada, aplicar un sellador de unión térmica a la fractura y restaurar la funcionalidad sin desmontarlo. La experiencia técnica de Anoni fue suficiente para... Reconozco que Thomas habló con auténtica maestría. ¿Dónde conseguirías un enlace térmico? ¿Sellador ahora mismo? Thomas sonrió levemente por primera vez. El botiquín de emergencia debe contener un sellador básico, combinado con grafito impregnado con nanopartículas de una marca específica. De mina de lápiz disponible en esa tienda de conveniencia, podemos crear una versión improvisada que aguantará hasta puedes conseguir una reparación adecuada. Anthony lo miró fijamente. Arregla mi hipercoche multimillonario con grafito de mina de lápiz con un específico densidad y distribución de partículas. Sí. Combinado con su sellador de emergencia y aplicado en condiciones precisas. Thomas se encogió de hombros. La ingeniería consiste en resolver problemas con los recursos disponibles. Los guardias de seguridad miraban a Thomas con algo parecido al respeto. La multitud se había calmado, percibiendo la tensión del momento. Anthony volvió a mirar el reloj.
Faltaban 28 minutos. Fallo crítico. Su reunión con inversores era en menos de 3 horas. El equipo del fabricante no llegaría en... Esta inusual solución era su única opción. «Si me dañas el coche», empezó Anthony. «Ya está dañado», respondió Thomas con calma. «Y empeora cada minuto. La pregunta es si... Déjame ayudarte antes de que sea demasiado tarde». Anthony respiró hondo, tomó una decisión y agarró el capó en liberación. «Veamos qué puedes hacer con lápiz y desesperación». Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Y ninguno de los dos podía predecir cómo sus vidas serían transformadas por lo que sucedió. Ocurrió a continuación. La cubierta del ápice cuántico se levantó con un siseo neumático, revelando un laberinto de sistemas avanzados. Tecnología. La multitud reunida murmuró con aprecio ante el raro vistazo al interior de una de las más exclusivas del mundo. Vehículos. Thomas se acercó, metódicamente, sus ojos escaneando el compartimiento del motor con práctica precisión. «Necesitaré tu kit de emergencia», le dijo a Anthony. Todo se reduce a negocios ahora que había estado. Se le dio permiso para continuar. Anthony sacó una elegante caja de fibra de carbono del maletero del hipercoche y se la entregó. Thomas lo abrió rápidamente y revisó el contenido. «Esto servirá para casi todo lo que necesitamos. Uno de sus guardias de seguridad necesitará conseguir los lápices de grafito que mencioné. Stettler Mars Lumagraph grado 8B. Específicamente». El guardia más bajo miró a Anthony, quien asintió con aprobación. «Date prisa». Mientras el guardia se marchaba, Thomas empezó a organizar las herramientas que necesitaría. Sus movimientos eran precisos y económicos, delatando años de experiencia profesional. Anthony observó con fascinación manifiesta cómo este indigente, el hombre se transformó ante sus ojos en lo que claramente era un hombre altamente entrenado. Ingeniero. La microfractura debería ser visible. Una vez que retire este panel de acceso, Thomas explicó seleccionando una herramienta especializada del kit. El refrigerante es transparente, pero deja un patrón de residuos distintivo que nos llevará directamente a la fuga. Anthony se encontró asintiendo. A pesar de su persistente escepticismo, estaba impresionado por la experiencia y seguridad de Thomas. «¿Cuánto tiempo dijiste que trabajaste en Aeroch?» 3 años como ingeniero térmico principal, 2 como consultor después de eso, dijo Thomas. Respondió sin levantar la vista del trabajo. «Antes del incidente que acabó con mi carrera allí». «¿Qué incidente?», preguntó Anthony. Thomas hizo una breve pausa. «Un fallo del prototipo era... Culparon a mi equipo. La investigación posterior demostró que la culpa fue de la gerencia, que anuló nuestros protocolos de seguridad, pero... Entonces el daño a mi reputación ya estaba hecho». Sus manos volvieron a su trabajo, firme y seguro. «Estos paneles están diseñados para evitar la manipulación. ¿Puedo usar la linterna de tu teléfono?» Anthony obedeció, sosteniendo su teléfono como se le indicó, mientras Thomas cuidadosamente se desprendió una pequeña tapa de acceso. Se oyó un leve silbido cuando el panel se abrió. «Libre». «Ahí está», dijo Thomas, señalando una línea, casi microscópica donde se escapaba el vapor, justo donde lo predecí. El estrés punto donde convergen los sistemas secundario y terciario. ¿Esa pequeña grieta está causando todo esto?, preguntó Anthony con incredulidad. El sistema de refrigeración funciona bajo una presión extrema. Incluso una pequeña fractura puede hacer que una voz aguda interrumpa su conversación. ¿Qué demonios está pasando aquí? Un hombre alto con un traje caro se abrió paso. La multitud, flanqueada por 2 guardias de seguridad más. Su placa de identificación lo identificaba como Seguridad Ejecutiva de Tech Horizon, el extenso campus de empresas tecnológicas cercano. «Señor Wright», continuó el hombre, «recibimos informes de que alguien manipuló su vehículo. Nuestro director ejecutivo me pidió que proporcionara información inmediata, asistencia». Anthony se enderezó.
Reynolds, gracias, pero la situación está bajo control. Este caballero está ayudando con una reparación de emergencia. La mirada de Reynolds recorrió con desdén Thomas. Señor, nuestro protocolo de seguridad prohíbe estrictamente el acceso no autorizado. Personas accedan a tecnología propietaria, especialmente. No terminó la oración, pero su significado se desprende de su expresión. ¿Sabe lo que hace?, insistió Anthony, aunque su voz había perdido algo de su condena anterior. Con el debido respeto, señor Wright, Reynolds bajó la voz. Este vehículo contiene tecnología que vale millones en propiedad intelectual. No podemos permitir que cualquiera diga, no soy cualquiera. Thomas intervino en voz baja, continuando con su trabajo. Y tenemos aproximadamente 18 minutos antes de que se produzcan daños irreversibles. Ocurre. Reynolds se acercó, su mano se movió hacia el brazo de Thomas. Señor, yo necesito que se aleje del vehículo ahora. El guardia de seguridad que regresaba, agarrando un pequeño paquete de la cómoda tienda, se quedó paralizado al borde de la escena, sin saber qué hacer. Reynolds, por favor, empezó Anthony, pero el jefe de seguridad lo interrumpió. Señor Wright, hemos tenido 3 intentos de espionaje industrial solo este trimestre. ¿Cómo sabes que no es otro? ¿Cómo sabes que no ha estado esperando una oportunidad como esta? La semilla, la duda que nunca había abandonado por completo la mente de Anthony comenzó a crecer de nuevo. La multitud había aumentado aún más. Teléfonos grabándolo todo, su reputación, sus inversores, los protocolos de seguridad de su empresa. Todo estaba repentinamente en riesgo. Creo que quizá deberíamos esperar al equipo del fabricante, dijo Anthony mientras la confianza se desvanecía de su voz. Thomas levantó la vista de su trabajo, con una expresión perfectamente serena a pesar del dolor del nuevo despido. En 15 minutos. Será demasiado tarde, señor. Reynolds se dirigió directamente a Thomas. Por favor, aléjese del vehículo ahora o nos veremos obligados a retirarlo. Thomas dejó lentamente las herramientas y se enderezó. Señor Wright, entiendo su posición, pero necesito que, para entender algo también, señaló un componente específico en lo profundo del compartimento del motor. Ese es el cuántico. Unidad de estabilización. En aproximadamente 14 minutos el refrigerante derramado alcanzará su temperatura crítica y provocará un fallo en cascada. Cuando eso sucede, no solo necesitará rodamientos nuevos, necesito un núcleo de motor completamente nuevo. 3 meses de trabajo mínimo. Anthony dudó, visiblemente desgarrado. Reynolds aprovechó su ventaja. Señor Wright, ya llamamos a la policía. Este hombre no tiene credenciales, no identificación y sin autorización para acceder a esta tecnología. Por lo que sabemos, podría estar dañando aún más el vehículo. Al menos, he ayudado a identificar el problema, dijo Thomas en voz baja. Quizás eso ayude al equipo del fabricante cuando lleguen. Empezó a alejarse del vehículo, dignidad intacta, a pesar de la humillación. El guardia de seguridad con los lápices, finalmente me acerqué a Anthony, hablándole en voz baja. Señor, llamé al refugio mientras estaba. Confirmaron que enseña ingeniería allí. El coordinador dijo que es una especie de genio, ex-MIT profesor o algo así. El sistema de diagnóstico del coche emitió una alerta. Advertencia. 12 minutos para un punto crítico. Fallo del sistema. Con la seguridad acercándose y su reputación en juego, Thomas tomó una afirmación audaz que o bien lo reivindicaría o bien confirmaría las peores suposiciones de todos. Señor Wright, haga una llamada para verificar quién soy. Solo una. Llame a la doctora Eleanor Chen. En Space Tech Industries. Dígale que Thomas Johnson está aquí. La tensión en el aire era palpable mientras Anthony consideró la petición de Thomas. Reynolds y su equipo de seguridad estaban listos para sacar a Thomas del lugar. La multitud se habían quedado en silencio percibiendo el drama que se desarrollaba ante ellos. Doctora Eleanor Chen, el ingeniero jefe de Space Tech,
preguntó Anthony, con la sorpresa evidente en su voz. Thomas asintió una vez. Dile que estoy aquí. Ella confirmará todo lo que te he dicho. Anthony dudó solo brevemente. Antes de sacar su teléfono, revisó sus contactos. El hecho de tener acceso directo a Space, el ingeniero jefe de Tech habló mucho sobre su propia posición en el mundo de la tecnología. Soy Anthony Wright, dijo al conectar la llamada. Disculpe la llamada inesperada, doctor. Chen, pero tengo una situación bastante inusual. Miró a Thomas. Hay alguien aquí que dice conocerte. Dice llamarse Thomas Johnson. El cambio en la expresión de Anoni fue inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par al escuchar la respuesta del otro lado. El equipo de seguridad intercambió miradas inciertas a medida que los segundos se alargaban hasta convertirse en un minuto completo de Anthony escuchando, mirando ocasionalmente a Thomas con nuevos ojos. Ojos. Sí, está aquí, dijo Anthony, finalmente. ¿Te importa si te pongo en altavoz? Presionó un botón y sostuvo el teléfono entre él y Thomas. ¿Thomas? ¿Thomas Johnson? ¿De verdad? ¿Tú? La voz que salió por el altavoz era clara, profesional y con un matiz de incredulidad. Hola, Eleanor, respondió Thomas, con una pequeña sonrisa suavizando sus rasgos. Ha pasado un tiempo, 3 años, 4 meses y aproximadamente 22 días. Dr. Chen respondió, de inmediato. Desapareciste por completo. Buscamos para ti. Es una larga historia, dijo Thomas simplemente. Estoy seguro de que sí. La voz del Dr. Chen se volvió más seria. Anthony, ¿entiendes con quién estás hablando? Thomas Johnson es el ingeniero térmico más brillante con el que he trabajado. Sus diseños de sistemas de refrigeración cuántica revolucionaron nuestra industria. Todavía usamos sus patentes en nuestra nave espacial más reciente. El rostro de Anoni mostraba su creciente asombro. Afirma que puede arreglar mi vértice cuántico. Dice que hay una microfractura en el circuito de refrigeración secundario. Si Thomas dice que puede arreglarlo, pues lo puede arreglar. Dr. Chen respondió sin dudarlo. De hecho, probablemente diseñó el sistema en el que se basa su coche. Aerotech, con licencia. Sus patentes para su división automotriz, después de que se fue. Reynolds, el jefe de seguridad, cambió incómodamente. El guardia de seguridad que regresaba, que había traído los lápices, ahora estaba de pie protectoramente cerca de Thomas. Su postura cambió sutilmente de la sospecha al respeto. La cuestión es que, Dr. Chen, Anthony, continuó, bajando la voz. Parece que no tiene hogar, añadió Thomas con calma. Cuando Anthony se esforzaba por encontrar una palabra amable. Llevo 3 años viviendo en la calle, Eleanor. Un silencio atónito salió del teléfono. Eso no es posible. Tenías ofertas de todas las grandes empresas tecnológicas tras el incidente de Aeroch. Te envié una yo mismo. Como dije, es un largo historia. Pero ahora mismo, el auto del señor Wright tiene aproximadamente 9 minutos antes fallo catastrófico. Con su aprobación, quizás me permita completar la reparación. El diagnóstico. El sistema volvió a sonar, como si fuera Q. Advertencia. Faltan 9 minutos para una falla crítica del sistema, Anthony. La voz del Dr. Chen ahora era muy seria. Deja que Thomas arregle tu auto. No. No solo es capaz, sino que probablemente sea la persona más calificada del planeta para hacerlo. Confío en él. Tecnología que vale miles de millones. Y ni hablar de un coche. Anthony miró a Thomas con nuevos ojos. No lo entiendo. Si eres quien dice ser, ¿cómo terminaste así? ¿Esto? Thomas sostuvo su mirada fija. Falsas acusaciones. Discriminación racial. Un sistema que condena rápidamente y exonera lentamente. Una vez que caes en el olvido sin dirección, sin teléfono, sin puntuación crediticia, intenta mejorarla. Pero podemos hablar de las desigualdades sociales después de salvar tu auto. Anthony asintió.
Debidamente perseguido. Reynolds, retírese. Dr. Chen, gracias. Gracias por la confirmación. Espere, dijo rápidamente el Dr. Chen. Thomas, cuando esto termine, llámeme inmediatamente. Lo digo en serio. Tenemos puestos disponibles para ti. Siempre los hemos tenido. Lo consideraré, respondió Thomas sin comprometerse. Adiós, Eleanor. Anthony terminó la llamada y se volvió hacia Thomas. Te debo una disculpa. Me la debes. La oportunidad de terminar lo que empecé. Lo corrigió Thomas, mientras regresaba al compartimento del motor. ¿Y esos lápices que sostiene? Tu guardia de seguridad. El guardia entregó rápidamente el paquete. Thomas lo abrió, seleccionando un lápiz específico, con la mirada experta de un experto. Esto funcionará a la perfección. Cuando Thomas regresó al trabajo, el murmullo de la multitud cambió de tono, pasando de una curiosidad voyerista a algo parecido a respeto. Incluso Reynolds y su equipo de seguridad se habían retirado, aunque seguían observando con profesionalismo e interés. ¿Cómo funciona esto exactamente?, preguntó Anthony, ahora genuinamente curioso, mientras observó a Thomas retirar cuidadosamente el núcleo de grafito del lápiz. El sellador de 1960. Emergencia en su kit está diseñado para reparaciones temporales del sistema de enfriamiento primario, dijo Thomas explicado mientras trabajaba. Al infundirle esta densidad específica de nanopartículas de grafito, puedo crear un compuesto que se unirá eficazmente con la aleación especializada del bucle secundario. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, mezclando los compuestos en un pequeño recipiente del botiquín de emergencia. El material resultante creará un enlace molecular que puede soportar la presión y temperatura extremas, condiciones, hasta que pueda obtener una reparación adecuada. Anthony observaba fascinado. ¿Y tú desarrollaste esta técnica? La necesidad es la madre de la invención. Thomas respondió, cuando trabajas con recursos limitados en condiciones experimentales, aprendes a improvisar. El sistema de diagnóstico se actualizó. Advertencia: 6 minutos para una falla. Crítica del sistema. Thomas miró a Anthony. Necesito concentración total para la siguiente parte. La aplicación debe ser precisa, y solo tendré un intento. Anthony asintió y dio un paso atrás, haciendo un gesto para que todos los demás hicieran lo mismo. La multitud se quedó en silencio mientras observaba al hombre sin hogar, inclinado sobre el vehículo multimillonario, con las manos firme como un cirujano. El documento que encontró en el teléfono de Anoni lo cambiaría todo. Una solicitud de patente que mostraba el nombre de Thomas como el inventor principal del mismo sistema que ahora estaba reparando, databa de 5 años antes. Los siguientes 5 minutos transcurrieron en un tenso silencio. Thomas trabajó con metódico precisión sus movimientos económicos y seguros. La multitud reunida había crecido a casi 50 personas, todas observando con la respiración contenida, mientras el hombre sin hogar realizaba lo que parecía ser cirugía tecnológica en uno de los vehículos más exclusivos del mundo. Anthony miró su reloj compulsivamente, mirando entre el tiempo y la lectura del diagnóstico en su teléfono. 4 minutos hasta la falla. 3 minutos. El tabaquismo había disminuido un poco, pero los indicadores de advertencia seguían siendo críticos. Necesito más luz, dijo Thomas en voz baja, sin levantar la vista de su trabajo. 3 teléfonos proporcionaron iluminación adicional de inmediato. Sus dueños estaban deseosos de ayudar en este drama inesperado. Ya casi estoy, murmuró Thomas. La microfractura está sellada. Ahora necesito purgar el refrigerante contaminado y restablecer la presión del sistema. Metió la mano en el compartimento del motor, manipulando componentes con la familiaridad de quien los ha diseñado. Un fino chorro de fluido iridiscente empezó a fluir hacia un recipiente que había fabricado con el estuche del kit de emergencia. ¿Es ese el nanorefrigerante?, preguntó Anthony. Preguntó con la fascinación superando su ansiedad. Sí, aproximadamente $20,000. Vale.
respondió Thomas con naturalidad. Estamos ahorrando alrededor del 60%, lo cual es más de lo que esperaba. Anthony levantó una ceja. ¿Sabes el costo exacto del refrigerante? Ayudé a desarrollarlo, dijo Thomas simplemente. El precio probablemente ha subido desde entonces, pero el proceso de fabricación sigue siendo costoso debido a los requisitos de estabilización cuántica. La alerta de diagnóstico volvió a sonar. Advertencia. 2 minutos para un sistema crítico. Fracaso. Thomas no parecía preocupado. Continuó trabajando con constancia, ahora rellenando el sistema con el refrigerante de reserva del kit de emergencia. Fórmula estándar, explicó mientras. Funcionó. No es ideal para el bucle secundario, pero permitirá una operación segura hasta que pueda obtener el nano especializado. Se reemplazó el refrigerante. Deberá mantener la potencia del motor por debajo del 70%. Anthony asintió, observando con asombro cómo este hombre, a quien había descartado tan completamente antes, demostraba maestría. Sobre tecnología que desconcertó incluso a los propios ingenieros del fabricante. 30 segundos restante, advirtió el sistema de diagnóstico. Thomas hizo un último ajuste. Luego aseguró cuidadosamente el panel de acceso. «Arranque el motor», ordenó. Anthony dudó. «¿Estás seguro?» «Si el problema persiste, inicia el motor», repitió Thomas con tranquila autoridad. Anthony metió la mano en el vehículo y presioné el encendido. Por un momento, no pasó nada. Entonces, el motor del hipercoche cobró vida con un sonido diferente. Cualquier vehículo convencional. Un vino de tono agudo que rápidamente se transformó en un ronroneo profundo y potente. No salió humo. La pantalla de diagnóstico parpadeó y luego mostró que el sistema se estaba estabilizando. Quantum rendimiento funcional de refrigeración por empuje limitado al 70% de la capacidad de servicio recomendado. Una ovación espontánea estalló entre la multitud. Varias personas estaban grabando el momento en sus teléfonos. Anthony miró la lectura del diagnóstico con incredulidad. «Eso es imposible», murmuró. El fabricante dijo que esta reparación no podía. Se puede hacer en el campo. El fabricante complica demasiado las cosas para mantener su monopolio de servicio, respondió Thomas, secándose las manos con un paño del botiquín de emergencia. La reparación no es difícil si se entiende el principios fundamentales del sistema. Anthony miró a Thomas con renovado respeto. ¿Cuánto durará esto? El sellador con infusión de grafito debe mantener la integridad durante aproximadamente 3 semanas en condiciones normales de funcionamiento. Thomas explicó. Hay tiempo más que suficiente para programar un servicio adecuado. Solo recuerda mantener la producción por debajo del 70%. Anthony asintió y extendió la mano. Gracias. Atentamente Thomas aceptó el apretón de manos manteniendo la expresión serena. De nada, el momento podría haber terminado ahí. Una breve conexión entre dos hombres de circunstancias muy diferentes, pero Anthony no había terminado. Su curiosidad natural como ingeniero y el empresario había sido completamente descifrado. Me gustaría entender más sobre cómo lo hiciste, dijo Anthony, y sobre tu situación. Quizás podríamos continuar esta conversación en un lugar más cómodo. Estaré encantado de darte. Te llevaré a mi oficina. Thomas consideró la oferta por un momento. Agradezco la invitación, pero no creo que... Por favor, interrumpió Anthony. Como mínimo te debo una compensación adecuada por salvar mi auto. Y francamente, después de lo que dijo el Dr. Chen, yo tengo unas 1000 preguntas para usted. Reynolds, el jefe de seguridad que casi hizo que destituyeran a Thomas, se acercó con cautela. Señor Wright, su reunión con inversores es en 90 minutos. Deberíamos... Vete pronto si vas a lograrlo. Anthony parecía dividido entre sus obligaciones, programadas y su nueva fascinación por Thomas. Ven a la reunión conmigo, sugirió de repente. Estos inversores son... apoyando un nuevo sistema de regulación térmica para la computación cuántica. Sus ideas serían invaluables. Thomas negó con la cabeza.
No estoy vestido para una reunión con inversores. Anthony lo pensó y luego miró su reloj. De nuevo. Tenemos tiempo para arreglar eso. Reynolds, llama antes a Bespoke en la Quinta Avenida. Diles que necesitamos su mejor. Disponible en talla Thomas. Listo en 30 minutos. Traje profesional completo. Reynolds pareció sorprendido, pero asintió y se apartó para hacer la llamada. Thomas arqueó una ceja. No es necesario. Considérelo parte de su pago, insistió Anthony. Además, quiero ver las caras de los inversores cuando les diga quién realmente solucionó el problema irreparable de mi auto. Por primera vez, Thomas se permitió una sonrisa sincera. Eso podría valer la pena verlo. Anthony sonrió. Retrocedió, pero luego se puso serio. Todavía no entiendo cómo alguien con tu talento terminó en estas circunstancias. ¿Qué pasó después de Aeroch? La expresión de Thomas se ensombreció. No es una historia agradable. Me gustaría escucharla. De todos modos, dijo Anthony, pero primero tengo una proposición, una prueba, por así decirlo. ¿Otra?, preguntó Thomas. Pensé que acabas de pasar una prueba bastante importante con tu coche. Lo hiciste, reconoció Anthony. Pero no solo me interesan tus habilidades de ingeniería. Quiero ver si tus ideas se aplican a nuestros proyectos actuales. Él pausa. Acompáñenme a esta reunión con inversores. Escuchen nuestra presentación sobre el nuevo sistema térmico. Si pueden identificar sus defectos y posibles mejoras, como sospecho que puede, le ofreceré un puesto de consultoría sobre el tema. Lugar. Thomas estudió el rostro de Anthony, buscando cualquier signo de insinceridad. Y si no me interesa tu oferta, aún así te compensaré de manera justa por salvar mi auto y mi reunión, respondió Anthony. Pero algo me dice que podría interesarte lo que estamos haciendo. Lo que sucedió en los siguientes 20 minutos desafió todas las expectativas mientras el ingeniero sin hogar se preparaba para ingresar a la élite mundo de los inversores tecnológicos, un mundo que una vez lo había dejado de lado sin pensarlo dos veces. La transformación fue notable. En el camerino privado de Bespoke en la Quinta Avenida, Thomas emergió luciendo como persona diferente. El traje gris oscuro a medida le quedaba perfecto, enfatizando su complexión aún atlética. Su barba había sido profesionalmente recortado, con el cabello peinado. Con su imponente estatura y apariencia renovada, proyectaba un aura de autoridad que atraía miradas respetuosas del personal de la tienda. Anthony asintió con aprobación. Ahora pareces el brillante ingeniero que eres. Thomas se ajustó, la camisa punto esposas, sus movimientos precisos. Las apariencias engañan. Eso es bastante, ese es el objetivo de toda esta experiencia, ¿no? Touché, admitió Anthony. Pero en unos 40 minutos, tendrás la oportunidad de demostrar que la sustancia importa más que el estilo. El viaje a la sede de Nexus Innovation fue breve pero significativo. Thomas contempló, desde la ventana de la camioneta de lujo, observando cómo pasaban por los barrios por los que normalmente se orientaba, Topié. Los guardias de seguridad, que casi lo habían sacado antes, ahora lo trataban con cauteloso respeto. Me he tomado la libertad de pedirle a mi asistente que investigue sus antecedentes, dijo Anthony, mientras revisaba su tableta. El mejor de su clase en el MIT. 3 patentes antes de graduarse. Tecnología térmica de plomo. Ingeniero en tecnología espacial a los 26. Consultor de tecnología aeronáutica a los 29. Levantó la vista entonces. Nada. Desapareciste de la industria por completo hace 3 años. Thomas asintió pero no ofreció ninguna explicación. El incidente de AOT. Anthony continuó. Mencionaste acusaciones falsas. Mi asistente encontró informes sobre una falla del prototipo. Significativa pérdida de inversión. Al principio te culparon. Yo fui el chivo expiatorio conveniente. Thomas dijo en voz baja. La investigación finalmente demostró que la gerencia había ignorado nuestros protocolos de seguridad
para cumplir una fecha límite arbitraria, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Pero seguramente otros las empresas te habrían contratado. El Dr. Chen parecía muy interesado. Thomas sonrió. Cuando te acusan de costarle millones a una empresa, se cierran otras puertas. Rápidamente, agregue perfiles raciales, algunos rumores estratégicos sobre una personalidad difícil y que no es un jugador de equipo, y de repente, nadie te devuelve las llamadas. Eso no explica 3 años sin hogar, insistió Anthony con suavidad. No, asintió Thomas. Depresión, una cuenta de ahorros agotada y un sistema diseñado para mantener a la gente abajo una vez que caen. Explique esa parte. Se volvió de la ventana para mirar directamente a Anthony. ¿Sabes lo difícil que es conseguir trabajo cuando no tienes dirección ni teléfono? ¿Tu ropa está desgastada y no puedes permitirte un corte de pelo? Las mismas credenciales que te impresionaron antes ahora están etiquetadas, como sospechoso, o inventado cuando estás sin hogar. Anthony tuvo la gracia de mirar incómodo. Estoy empezando a entender. Llegaron al reluciente sede de Nexus Innovations con 20 minutos de sobra antes de la reunión con inversores. Mientras caminaban en el vestíbulo, los empleados se detuvieron a mirar, no a quien veían habitualmente, sino a un extraño imponente a su lado. Thomas, ella es Sofía Reyes, nuestra jefa. El oficial de tecnología, dijo Anthony, mientras una elegante mujer de unos 50 años se acercaba a ellos. Sofía, te presento a Thomas Johnson. El reconocimiento brilló en sus ojos de inmediato. Era Thomas Johnson de Space Tech. Thomas asintió cortésmente. Parece que fue hace una eternidad. Su trabajo sobre la regulación térmica cuántica fue revolucionario, dijo genuino. Admiración en su voz. Hemos construido nuestros nuevos sistemas sobre tus cimientos. Por eso está aquí, Anthony, explicó. Thomas acaba de salvar mi ápice cuántico con una reparación improvisada que el fabricante afirmó que era imposible. Quiero su opinión sobre nuestro nuevo proyecto térmico. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Con qué equipo? ¿Arreglaste el problema del circuito de refrigeración secundario en el campo? Lápiz y sellador de emergencia, respondió Thomas con calma. Sofía lo miró fijamente durante un momento, y luego estalló en una risa encantada. Eso es brillante. Ellas nanopartículas de grafito crearían la unión molecular exacta con la base polimérica del sellador de emergencia. Negó con la cabeza, asombrada. ¿Por qué no se nos ocurrió? A veces, lo más simple. Las soluciones se pasan por alto, cuando estás demasiado cerca de un problema, sugirió Thomas. Anthony miró su reloj. Los inversores se están reuniendo. Vamos. Al entrar en la sala de conferencias, las conversaciones se calmaron. Una docena de inversores impecablemente vestidos se volvieron hacia... Evaluó al recién llegado. Anthony dio un paso adelante con confianza. Damas y caballeros, antes de comenzar nuestra presentación, me gustaría presentarles a un invitado especial. Este es Thomas Johnson, el inventor original del sistema de enfriamiento de empuje cuántico, que revolucionó la ingeniería aeroespacial hace años, y el hombre que acaba de salvar mi coche supuestamente irreparable con mina de lápiz e ingenio. Las implicaciones de lo que descubrieron fue mucho más allá de una simple reparación de automóvil, como el verdadero alcance del genio de Thomas y la injusticia de las circunstancias, comenzaron a hacerse evidentes para todos en la sala, y lo que sucedió en la reunión de inversores se convirtió en leyenda. Círculos de Silicon Valley, mientras el equipo de Nexus Innovations presentó su nuevo sistema de regulación térmica para la computación cuántica computación. Thomas escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente en el blog proporcionado. Cuando se le pidió que comentara, él habló durante exactamente 7 minutos, identificando 3 fallas críticas en el diseño actual y proponiendo elegantes soluciones para cada uno, y esbozar una modificación que aumentaría la eficiencia en un 34% y reduciría costos de fabricación. La sala quedó en silencio cuando terminó. Luego estalló en preguntas.
2 horas después, cuando los últimos inversores salieron todos comprometidos a aumentar la financiación, Anthony cerró la puerta de la sala de conferencias y se volvió hacia Thomas con admiración no disimulada. Eso fue extraordinario, dijo. Tú, no solo mejoraste nuestro diseño, lo transformaste. Sofía dice que tus modificaciones nos pondrán años por delante. Nuestra competencia. Thomas asintió, con modestia. Su equipo sentó una base sólida. Yo simplemente construí sobre... Anthony se sentó frente a él. Como prometí, estoy dispuesto a ofrecerte puesto de consultoría. Di tu precio. Thomas consideró la oferta, su expresión pensativa. Lo aprecio, pero no estoy seguro de que sea un puesto de consultoría. Es lo que necesito ahora mismo. Luego, un puesto completo, director de ingeniería, con control creativo completo. No se trata del título ni del control, explicó Thomas. Se trata de abordar el problema más amplio. Y es por eso que muchas otras mentes brillantes quedan ignoradas por culpa de circunstancias fuera de su control. Thomas se inclinó hacia adelante. En el refugio donde trabajo como voluntario, he conocido a ex investigadores médicos, desarrolladores de software e ingenieros mecánicos, todos lidiando con las mismas barreras sistémicas que me mantuvieron en la calle. La expresión de Anthony se tornó seria. Estás sugiriendo algo más grande que simplemente contratarte. Yo sí. Thomas se retiró. Varios papeles doblados de sus bolsillos, páginas arrugadas y desgastadas, cubiertos con dibujos técnicos precisos. Se trata de patentes que he desarrollado durante los últimos 3 años, bosquejadas en periódicos desechados en la biblioteca, soluciones a problemas que su industria ni siquiera ha identificado adecuadamente. Anthony examinó las páginas con creciente asombro. Estos son revolucionarios, especialmente este sistema de refrigeración para redes neuronales cuánticas. Tuve mucho tiempo para pensar, Thomas. Dicho simplemente. Pero imagina lo que podría haber desarrollado si hubiera tenido los recursos adecuados. Ahora multiplique eso por todas las demás personas talentosas que están siendo desperdiciadas por los prejuicios y las barreras sistémicas. Anthony dejó los papeles. ¿Qué propones? Un centro de innovación. Thomas respondió sin dudarlo. No solo para el desarrollo tecnológico, sino para recuperación de talentos. Un lugar que identifica el brillo pasado por alto y proporciona el apoyo necesario para nutrirlo, independientemente de sus antecedentes, apariencia o circunstancias. ¿Quieres que financie este centro? Quiero que lo construyamos juntos, aclaró Thomas. Mi experiencia técnica y experiencia vivida, combinada con sus recursos y conexiones en la industria. Estas patentes por sí solas financiarían el fase inicial. Anthony lo estudió con nuevo respeto. Ni venganza, ni siquiera redención personal. ¿Quieres un cambio sistémico? Exactamente. La voz de Thomas se volvió apasionada. La tragedia no es que me quedara sin hogar. Es que la sociedad desperdició mi potencial durante 3 años y continúa desperdiciando el potencial de innumerables personas más. Anthony extendió la mano. Thomas Johnson, creo que acabas de encontrar un socio. Las patentes de Thomas, que había desarrollado mientras los sin techo dibujaban en periódicos desechados, valían más que el hipercoche que acababa de arreglar. Pero su verdadero valor residía en la transformación que desencadenarían en una industria que casi había perdido uno de sus mentes más brillantes. En nuestro mundo, la brillantez aparece en lugares inesperados, a menudo descartados, ignorados, o descartados con base en juicios superficiales y sesgos sistémicos. La verdadera medida de la sociedad no está en el éxito de aquellos que ya son privilegiados, sino en nuestra capacidad de reconocer y nutrir el genio donde quiera que éste existe. Esta historia no se trata solo de Thomas y Anthony, se trata de ti y de potencial que quizás estés pasando por alto en otros, o que otros puedan estar pasando por alto en ti. Si esta historia tocó algo en ti hoy, suscríbete a Beat Stories
y únete a nuestra comunidad dedicada a iluminar momentos de extraordinario justicia y transformación. Comparte tus experiencias en los comentarios y recuerda, la próxima idea que cambiará el mundo podría provenir de la persona que la sociedad te ha enseñado a ignorar. No te pierdas otro momento de inspiración que podría cambiar cómo ves el mundo para siempre. Este no es el final de la historia. Es el comienzo de lo que sucede cuando la verdad se encuentra con la visibilidad. En Beat Stories, creemos que la exposición es el primer paso para transformación. Suscríbete y mantente al tanto, porque la próxima historia podría ser tuya.